Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Mazariegos y te quiero dar la bienvenida a este episodio de Punto Com, el podcast. Hoy tenemos un tema que todas las personas que emprendemos necesitamos escuchar. Ser emprendedor, lo que nadie te cuenta. Porque muchas veces el emprendimiento, desde la parte bonita, ahí lo vemos, ¿no? La libertad, la independencia, la idea de tener tu propio negocio, de manejar tus horarios, de construir algo tuyo. Pero, pues pocas veces hablamos de la otra parte, las decisiones difíciles, los errores, los momentos de incertidumbre, cuando los números no cuadran, cuando tenemos clientes complicados o la presión de liderar un equipo, de vender, de sostener y de seguir creyendo en tu proyecto, aun cuando las cosas no salen como esperabas. Y para hablar de esto, hoy nos acompaña un invitado con una trayectoria empresarial muy sólida. Él es Alberto López Pardo, ingeniero, instructor, coach, conferencista y constructor de equipos de alto desempeño. Ha trabajado por muchos años en el desarrollo de marcas, experiencias de cliente, liderazgo estratégico, operación empresarial y emprendimiento real. Yo lo conocí en un premio que tuve del Instituto Mexiquense del Emprendedor y él nos dio una capacitación buenísima. Es un bootcamp que nos dan a los ganadores de este premio. Así que, Alberto, bienvenido a Punto Com el podcast. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros tu experiencia desde este lado. Cuéntanos quién eres y cómo te presentas. Más allá de tu currículum que ya platicamos, platícanos un poquito más quién eres. Silvia, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por el espacio, porque la verdad es que la experiencia que uno va ganando a lo largo de la vida de nada sirve si no la compartes con gente que quieres, con gente que te está buscando, con gente que vive cosas parecidas a las tuyas. Entonces, gracias por un espacio como este. Yo soy Alberto López y soy un soñador eterno, soy un cuate dedicado al emprendimiento y que ha vivido profundamente el tema del emprendimiento, ¿sabes? Como bien lo mencionabas hace rato, el emprender muchas veces está distorsionado el concepto desde redes sociales porque la gente cree que ser emprendedor es estar trabajando duro desde tu laptop, sentado en la playa, tomando decisiones. Y la verdad es que es mucho, pero mucho más allá que eso. Bien lo describiste tú. Y yo creo que ser emprendedor, o por lo menos lo que me ha tocado a mí a la hora de construir mi vida como emprendedor, es acostumbrarte a vivir pensando 24 horas en tu proyecto, 24 horas en tus responsabilidades, y tienes que combinar el reconstruirte todos los días, en manejar una soledad brutal, fuerte, el estar creando constantemente para mantenerte actualizado y caerte, levantarte, tener crisis fuertes, tanto emocionales como económicas y a veces incluso legales, para al final del día decir, probablemente salí perdiendo, me levanto, me sacudo y lo vuelvo a intentar. Eso es para mí ser emprendedor. Wow. Vienes de una trayectoria corporativa muy fuerte. ¿Qué te lleva a ti a estar en el mundo del emprendimiento? ¿Fue una decisión planeada? ¿Fue una necesidad o una oportunidad o una mezcla de todo? ¿Qué es lo que tú consideras que te llevó a estar en este mundo? Gran pregunta. La verdad es que, como bien dices, yo empiezo en el mundo corporativo. Yo salgo de la universidad y luego agarro un trabajo en una marca importante de automóviles y empiezo a trabajar ahí y empiezo a crecer. Y me gustaba el tema de los automóviles y trabajar para una empresa me gustaba muchísimo, pero siempre había una inquietud rara en mí, ¿sabes? Como que sentía que me quedaba el saco corto, apretado y necesitaba yo un algo adicional. La vida te va acomodando las cosas y yo fui conociendo poco a poco a dueños de distribuidores automotrices. Y los veía como mucha gente los ve, gente muy exitosa, gente millonaria, gente visionaria. Y yo decía, wow, como todo el mundo dentro de la empresa. Hasta que empecé a convivir con ellos. Y conviviendo con ellos me di cuenta que eran de piel igual que nosotros, con huesos igual que nosotros y sangre igual de roja que la de nosotros, ¿no? Platicando con ellos, recuerdo que en muchas ocasiones me platicaban su historia. Para mí la parte más valiosa de mi trabajo fue justamente convivir con esas personas, con dueños de agencias. Y me doy cuenta que muchos de ellos heredaron negocios y la plática se quedaba de este tamaño.
Y había otros que empezaban su historia, que le iniciaron ellos mismos. Y la historia era de este tamaño, ¿sabes? Con experiencias brutales. Y ahí me di cuenta que eran tan humanos como uno. Y que la única diferencia entre ellos y nosotros es que se atrevieron a hacerlo. Entonces ahí empezó mi inquietud, ¿sabes? Es decir, yo un día voy a poner un negocio, yo un día voy a tener una agencia, yo un día voy a hacer algo. Y ahí empezó. Y entonces eso se te mete en la cabeza y 24/7 lo traes aquí. Si yo fuera el negocio, si yo fuera el dueño de este restaurante, si yo fuera el negocio de este negocio, si yo fuera el dueño de esto, si yo pudiera crear, y entonces empiezas a crear historias y empiezas a armar castillos en tu cabeza poco a poco y creas negocios perfectos y luego se te cae aquí y luego otra vez y luego no, con mil cosas, ¿sabes? Me falta dinero, me falta experiencia, si hubiera sido hijo de un millonario, sí, puedes ver mil cosas que en tus supuestos podrían darte las mejores herramientas. Pero la verdad es que cuando te decides hacer las cosas es el mejor momento de hacerlo. Y Así siempre tenía que ser. así tenía que ser y así fue. Y así fue el momento. Sí, porque a veces creemos que cuando ya están en una empresa, que ya tienen una trayectoria, se puede decir, en un mundo corporativo, pues ya no necesitan emprender o saben todo para ir al emprendimiento, ¿no? Sin embargo, pues vemos que desde tu experiencia no es así. Y justo de ahí surge el título que tú bien le pusiste a este episodio de Ser emprendedor, lo que nadie te cuenta. Ahora cuéntame, ¿qué es eso que nadie te dice cuando emprendemos? Digo, yo tengo mi historia, claro, pero quiero conocer la tuya. Claro, brutal. La verdad es que es padrísimo de lo que estamos platicando ahorita, porque creo que el tema del emprendimiento, como muchos en el mundo, tienen muchos mitos y la gente va construyendo un concepto de acuerdo a estos mitos que están equivocados. ¿Ok? Por ejemplo, cuando eres emprendedor, eres tu propio jefe. Ja, claro que no. Es cierto que no tienes un jefe, claro que no tienes un jefe, pero tienes bancos, tienes hacienda, tienes proveedores, tienes clientes, tienes empleados, tienes un montón de cosas, municipio, protección civil, agua y drenaje, todos atrás de ti al mismo tiempo y todos queriendo ser la prioridad número uno atrás de ti. Entonces, claro, no tienes un jefe, tienes 50,000, ¿no? Otra padrísima, cuando te dicen, si trabajas en lo que te gusta, nunca vas a trabajar. Híjole, qué mentira tan más grande. Ese es un mito, pero también donde queda la libertad, ¿no? Claro, la libertad es cuando tú decides entrarle a esto a pesar de todo. Esa es tu verdadera libertad. Y cuando eres emprendedor, tú me vas a entender bien, tienes 24/7 el negocio aquí. Entonces, claro que no hay un horario, porque todo el tiempo estás pensando en tu negocio. A veces te estás bañando y viene una gran idea, a veces estás durmiendo y viene un sueño que lo quieres materializar, a veces vas a un restaurante y dices, esto lo quiero copiar. De repente la plática con tus hijos y con tu pareja se convierte todo el tiempo en negocio, todo el tiempo, porque es tú qué opinas, tú qué harías, cómo ves. Y en realidad es eso, empiezas a darte cuenta que esos mitos no son ciertos. Y sin embargo, a pesar de todo lo complicado que puede ser y de los trancazos que te das, lo vuelves a intentar. Ese es el verdadero emprendedor. Fíjate que una de las cosas más interesantes para mí ha sido el definir en mi cabeza la diferencia entre ser emprendedor y ser empresario. Una gran, gran diferencia. El emprendedor emprende, o sea, empieza. Sí, justo. ¿Qué empieza? Empieza un sueño, empieza a crear una cultura, empieza a crear una empresa. Y una empresa no es un negocio que genere dinero, es una cultura organizacional en donde el cliente va a tener una experiencia diferente. Y empiezas tú a crear todo esto. Y es padrísimo. El empresario es diferente. El empresario tiene generalmente la capacidad de hacer que ese negocio funcione y sea rentable. Generalmente no empieza nada, lo mantiene muy bien y probablemente lo hace crecer muy bien, incluso a veces mejor que el emprendedor. Pero no puede tener algo que no inició alguien, y ese alguien es el emprendedor. Justo. Y a veces creemos que somos emprendedores por siempre. Y eso debería de ser un error. Porque se quedarían en buenas ideas, pero no en un negocio real. Claro. ¿No? Claro. Entonces, sí, hay que emprender, pero también hay que buscar, como bien lo decías, convertir ese emprendimiento en un negocio rentable. Claro. No nada más quedarnos emprendiendo, porque yo puedo emprender 20,000 empresas, bueno, 20,000 proyectos, pero nunca llegan a una empresa. Entonces, pues, ser emprendedor de por vida, pero creo que realmente el objetivo, cuando nosotros tenemos una idea, es hacerlo un negocio rentable.
Porque si vemos a esa persona que tiene dinero, que esto y todo, pues es el sueño o la inspiración de muchos emprendedores. Pero hay que trabajar, como bien lo dices, con diferentes áreas para poder hacer que tu emprendimiento se convierta en una empresa real y rentable. Claro, y fíjate que pones el dedo en un punto súper importante. Yo sí creo que puedes ser un emprendedor eterno, Ujú, pero tienes que crecer y tienes que madurar. Y ese crecimiento puede ser el transformarte en un gran empresario, por supuesto que sí, o puede ser, ¿por qué no?, rodearte de empresarios exitosos. Y entonces tú pones tu parte, que es el emprendimiento, la creación, la formación, y alguien más pone su parte como empresario y empieza a controlarlo. Y entonces caemos en uno de los errores más fuertes que comete el emprendedor, y es caminar solo. Como emprendedor siempre nos sentimos solos, ¿estás de ujú. acuerdo? Y mucha gente dice, no, hombre, es exitosísimo porque ya tiene un negocio, ya lo arrancó, le va muy bien. Y no saben lo que vives. No saben el estrés de mañana hay que pagar nóminas y me falta dinero. Mañana hay que pagar rentas, me falta dinero. Sí hice un super pedido, cerré una super venta, ¿Y ¿qué me ahora? van a pagar en 90 días? Ujú. ¿Y qué voy a hacer durante esos 90 días? ¿Cómo voy a aguantar esos 4, 5, 40 millones de pesos que van a llegar tarde o temprano? Sí, pero eres rico en el papel, eres pobre en la cartera y hay que pagar mañana nóminas, hay que pagar mañana impuestos y no tienes. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, cuando caminas solo, empiezas a resolverlo todo tú. Y como emprendedor a veces nos echamos toda la mochila, todo, 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 todo. Yo veo nóminas, yo veo bancos, yo veo proveedores, yo veo todo. Y es un desgaste brutal. Si no empezamos a madurar rodeándonos de gente que haga mejor que nosotros algunas cosas, es cuando tronamos por estrés. Entonces yo creo que las características de un emprendedor y de un empresario son tan diferentes que a veces es difícil poderlas combinar. Ujú. Creo que cuando eres muy emprendedor, te cuesta trabajo ser empresario. Cuando eres muy empresario, difícilmente vas a poder ser emprendedor. Entonces, si no logras tener esa evolución, sí evoluciona diciendo, yo hasta aquí puedo llegar y hasta aquí hago yo, y aquí necesito un socio, un empleado, un amigo, un algo que me complemente. Y en ese momento, el negocio se vuelve una empresa, tu emprendimiento continúa porque sigues tú reinventándote, sigues tú actualizándote a otro ritmo y probablemente te toque emprender en otra cosa. Pero no me vas a dejar mentir. Cuando eres emprendedor, emprendes en tu casa, emprendes con tus hijos, emprendes en un Con los viaje, amigos, con emprendes todos con los lados. Sí, amigos. claro. Claro, porque encuentras la manera de todo el tiempo estar pensando en algo distinto. Ujú, Y pues así sucede. Entonces, creo que el mundo del emprendimiento es espectacular, ¿no? ujú. Sí, básicamente, yo lo que he visto a lo largo de este tipo de mujeres emprendedoras con las que me he guiado, bueno, y he visto a lo largo de este proyecto de Punto .com, que es Centro Operativo para Mujeres, donde he acompañado a muchas mujeres emprendedoras, me he dado cuenta justamente de esa parte. Muchas tenemos talento, tenemos pasión, tenemos ganas, pero nos falta estructura, nos faltan números, nos falta liderazgo y justo el acompañamiento es muy enriquecedor. El entender de, a ver, tú sabes esto, yo sé esto, a lo mejor no vas a meterte en mi negocio, pero tus consejos me sirven muchísimo. Y eso es lo que tenemos que entender, de acompañarnos y no vernos siempre como la competencia negativa, al contrario de, ¿qué puedo aprender de todo esto que puedo aplicar en mi negocio? Porque eso lo hacen todo mundo. Lo hacemos todo mundo cuando bien lo dices, cuando vamos a un restaurante, cuando vamos a algún lugar, siempre estás viendo y si tienes a la gente cerca, pues aprende de la gente. Yo creo que ese puede ser un muy buen consejo, que ya lo dijiste tú, porque hemos enfrentado o todo el tiempo estamos tomando decisiones. Y si nuestras decisiones son más informadas, aún con la experiencia del otro, alguien me dijo un día, la vida no es tan larga para cometer todos los errores tú solo. Si tienes gente que ya cometió los errores, aprende de ellos, gente cercana, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que entender nosotros, aprender y bueno, yo quisiera aprender de ti como líder en estos momentos, de tus experiencias, ¿no? ¿Qué más nos puedes dejar para esta gente que nos está escuchando, que entiende lo que es el emprendimiento y que les cuesta dar ese salto? Bien.
Mira, creo que estamos en una época espectacular para el tema del emprendimiento porque el conocimiento está a disponibilidad de todos de forma inmediata. Tenemos medios electrónicos, tenemos libros, tenemos gente, tenemos podcast, tenemos un montón de información disponible de inmediato y podemos con eso armar perfectamente bien un mapa. Pero también hablaste de un tema bien interesante. Cuando el emprendedor empieza a hacer números, generalmente tu emprendimiento no sale, nunca sale. Te falta más dinero, te faltan 187 años para hacer rentable tu idea, etcétera, etcétera. Y sin embargo sale. Si te pones a pensar en lo que pudo haber sucedido en la cabeza de Walt Disney cuando pensó en lo macro, la gente se reía. ¿Qué pasó con la gente de McDonald's? La gente se reía. ¿Qué pasó con Henry Ford cuando habló de la producción en masa de automóviles? La gente se reía. Porque en números no sale. Sí, Netflix en un inicio. Netflix en un inicio, exactamente. Y sin embargo hay gente súper arraigada a su negocio, como el mismo Kodak, como el mismo Blockbuster, que pensaban que tenían ya algo súper armado y que jamás iba a tronar. Y truena. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, un sueño es eso. Hay que soñar en grande, hay que construir macro y ver de qué manera logras hacer las cosas. El emprendedor es el motor del negocio en el arranque, porque la gente va a hacer análisis, te va a decir, no sale, está muy difícil, hay mucha competencia y puedes sacar N estudios de mercado que van a demostrar que no va a salir tu negocio. Pero si tú te aferras a ello y realmente crees en tu negocio y creas algo diferente, creas una cultura y algo con raíces de que camina, camina. Pero sí, como bien dices, después de eso necesitas rodearte de gente que te ayude a hacer lo posible, ¿no? Y generalmente esta gente lo que hace es sigue a un líder inspirador. Si tratas de seguir la lógica de un Excel, no va a salir. Pero hemos visto N cantidad de negocios, N cantidad de cosas que salen. La Casa de Toño es un gran ejemplo de cómo un emprendimiento puede llegar a ser algo tan grande como lo que es hoy y cómo nació, ¿no? Entonces, todo eso así debe de ser, desde mi punto de vista, el mundo del emprendedor. Mucha gente sabemos cuando estamos en nuestro emprendimiento y nos damos cuenta que necesitamos movernos y nos da miedo. ¿Qué nos dirías a esas personas que dices, esto ya no está funcionando, tengo que buscar por otro lado? Pero, híjole, ¿y si funciona peor? ¿Y si no funciona? ¿Y si me va mal? Tenemos miedo. Miedo incluso a veces al éxito, ¿no? Claro. Y das otra vez en uno de los mitos más fuertes del emprendimiento. ¿El emprendedor es alguien valiente? La verdad es que no. El emprendedor es alguien que a pesar del miedo hace las cosas. Y te da miedo todo, porque empiezas a armar tu negocio y te das cuenta que estás al borde todo el tiempo. Algo te falla, se te cae y ya valió, porque se te cae toda tu inversión, la gente que creyó en ti, porque generalmente pues no somos el ingeniero Slim y traemos todo muy justito. Y si algo se te cae, si hay un cambio en una regulación, si hay un cambio en protección civil, si hay un cambio en desarrollo urbano, etcétera, etcétera, todo se te puede caer. Entonces, claro, vivimos con un eterno miedo. Y además hay otra cosa bien importante, Silvia. ¿Estarás de acuerdo conmigo que cuando vives tu emprendimiento, terminas sacrificando mucho por ese emprendimiento? Como el cuate que sacrificó horas, viajes y demás para ser un gran médico, como esa persona que sacrificó parte de su familia para hacer un viaje al espacio, como esa gente que sacrificó mucho por hacer un viaje en barco y encontrar y conquistar un nuevo continente. Igual pasa con los emprendedores. Tenemos que sacrificar muchas cosas. Y sacrificamos salud, tiempo, relaciones, a veces familia, muchísimo dinero por conseguir nuestro sueño. Pero una vez más, tienes esa llama dentro de ti que te dice, tengo que hacerlo, vas, dale, disfrútalo. Y ahorita me viene a la mente otra cosa interesante que quería platicar contigo, Silvia. El éxito, regularmente cuando imaginas el éxito, la imagen es alguien sonriente, bien vestido, bien peinado. Y la verdad es que no es cierto. El éxito generalmente el emprendimiento es alguien bien estresado, ojeroso, medio pelón, con un poco de temas de cardio. ¿Estás de acuerdo? Y a veces enojado con medio planeta porque pues las cosas no te salen y con alguien te desquitas, ¿no? Y a veces bien solo. Pero por ahí un gran amigo mío me dijo, no hay placer más grande que el placer del deber cumplido. Llegas tronado a tu casa y aún así dices, me salió muy bien y estuvo muy padre. Te das un regaderazo
y te vas a Y dormir. vas. Y al día siguiente otra vez. Yo creo que también mucho lo que necesitamos los emprendedores es esa parte de humildad, de aprender a pedir ayuda, de aprender a cambiar, pero sobre todo de volver a construirnos todos los días, como bien lo decías, ¿no? Mañana a ver qué se me ocurre. Y así somos cuando estamos emprendiendo de, fíjate que se me ocurrió esto. Y obviamente hay gente que a veces te pasa ideas porque pues saben que te la vives soñando en tu negocio, ¿no? En tu proyecto, en tu emprendimiento, como le quieras llamar. Y entonces te dicen, oye, fíjate que para tu producto creo que podríamos hacer esto. Y mucha gente no lo escuchamos porque no tenemos la humildad y la sencillez de confiar en otros consejos, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante que necesitamos hacer como cualquier ser humano. Y bueno, algo más que nos quieras compartir, ya estamos por cerrar. Sí, claro. Nada más decirte que para mí lo más valioso en la vida es mi familia. Y todo trato de relacionarlo con mi familia para entenderlo. Como bien dices ahorita, la humildad de que alguien opine y te dé un buen consejo es súper importante. Pero es como cuando tienes un hijo y llega alguien y te dice, no, tiene que dormir de lado, no, tiene que dormir boca abajo, no, tiene... Si le haces caso a toda la gente que Sí, te dice, no, bueno. te vuelves loco Sí, sí, y sí. te peleas con todo el mundo. Entonces, al final de la historia, lo que tienes que hacer es decir, me dijeron 20 cosas, la que más me suena es esta, va a ser la mía, se acabó, así pruebo y así le doy. Y así debe de ser, porque mucha gente se siente con la capacidad de opinar de tu negocio. ¿Cierto? Es que es muy tonto. Si hiciera esto, sí, claro, es padrísimo opinar desde la barrera. Bájate, métete, ponte enfrente del toro Y y entra de entonces los sí cuernos. opinas, claro. Ahí es cuando realmente está el tema. Entonces, claro, debes ser lo suficientemente humilde para escuchar a los demás, lo suficientemente valiente para decir, ya escuché suficiente, voy por aquí. Y toma en cuenta algo bien importante. Los emprendedores regularmente vivimos tomando decisiones con información incompleta. Porque no te da tiempo de discernir todo lo que te dicen, no te da tiempo de leer todo lo que tienes disponible Investigar y y demás. investigar, y te pueden decir, ay, si hubieras revisado, no había tiempo de revisar. Se estaba quemando la cosa, me urgía hacer esto, me estaba llegando un Hay que trailer en ese lanzarlo momento, ya. había una patrulla en la puerta, y había que lanzarlo ya. No hay tiempo. Y ahí es cuando lo valiente del emprendedor sale y es, tomo la decisión ahorita y asumo la responsabilidad al 100%. ¿No? Alberto, muchísimas gracias por esta conversación. ¿En qué estás ahorita? ¿Quieres compartir tu proyecto Sí. justamente? Dejarnos tus redes, tu teléfono, etcétera. Adelante. Claro, mira, como bien platicamos, el emprendedor no para y todo el tiempo estás innovando en algo. Ahorita traigo un negocio desarrollando con mis hermanos. Empezamos un negocio de mantenimiento comercial y residencial. Limpiamos a altura desde piso, considerando el principio de la tecnología social. La tecnología social lo que busca es que la tecnología le ayude a la sociedad. La tecnología generalmente la utilizamos para bienes económicos y pocas veces desde el punto de vista social. Hay una crisis muy fuerte en temas de riesgo de trabajo. Edificios y casas altas se lavan el frente o cristales con gente que se cuelga y lava. ¿Por qué? Porque la mano de obra en México es barata. Sin embargo, no hacemos caso de que hay tecnología que puede evitar eso. Entonces, nuestro negocio es lavamos desde piso hasta 15 metros para arriba, sin poner en riesgo absolutamente a nadie. Y es un negocio que funciona muy bien hoy en Querétaro. Se llama Clean Bros. Por si alguien quiere verlo en redes, está muy padre. ¿Y qué estamos haciendo? Funcionó también que ahora lo que queremos es desarrollar una franquicia. Vamos a meternos en manuales de franquicia, cómo franquiciar, cómo crecer, más por la experiencia de vivir el desarrollar una franquicia que por el tema económico, ¿sabes? Entonces en eso estamos divirtiéndonos. Perfecto, pues muchísimas gracias. Me quedo con algo muy importante, que emprender no solamente es tener ganas. Realmente necesitamos trabajar mucho más allá, es equivocarnos, es corregir, es volver a levantarnos, a veces sin ganas, pero echar a andar tu proyecto y tus sueños todos los días. Y bueno, pues les agradezco muchísimo. Yo soy Silvia Mazariegos y te agradezco a ti, Alberto, el que nos hayas acompañado y a todos ustedes en este episodio de Punto Com, el podcast. Y si esta conversación te inspiró, compártela con una persona que esté emprendiendo o que quiera dar este salto simplemente, y te invito a seguirnos en nuestras redes, en las redes de Alberto, y acompañarnos en el siguiente episodio. Muchas gracias y hasta la próxima.